Es un gusto estar todos reunidos nuevamente, ¿no? Compartiendo y alabando a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 1 al 13. Amén. Lucas 11, del 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pida. Amén. Vamos a orar para entregar esta palabra al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te glorificamos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, por estar en este lugar, compartiendo, Señor, tu palabra, bendiciendo tu nombre y exaltándote, Señor, a ti. Padre Santo, pedimos que tu Espíritu poderoso esté presente y se haga presente en cada uno de nuestros corazones, que tu palabra, Señor, nos esté enseñando, nos esté bendiciendo, nos esté animando. Por eso abrimos la puerta desde nuestro corazón, Señor, y te recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Padre Santo, te entregamos todo en tus manos, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hablando de la oración y haciendo reflexión de lo que significaba este capítulo, no voy a entrar mucho en la oración, voy a hablar de la oración, pero quería, de todo lo que se puede hablar y de todo lo que está en la Biblia, resumir, hice algunas preguntas retóricas, hablando de la oración. Dice: ¿qué es la oración para mí? ¿Con qué frecuencia oro? ¿Qué es lo que me motiva a orar? ¿Es algo bueno? ¿Es temor? ¿Es dolor? ¿Es angustia? Cuando oro, ¿tengo la certeza de que Dios me está escuchando? ¿Qué es lo más que me impide orar? ¿Qué es lo más que me impide orar? Oro muchas veces, pero Dios no me contesta. Entre dos grandes cosas que quería hablar, yo quería responderme la pregunta de por qué me cuesta orar. No sé si la comparten ustedes o no, pero yo a veces me pregunto por qué me cuesta orar. Y a muchos cristianos, como que la predicación del Evangelio, una de las grandes cosas que leímos ahora, que Jesucristo mismo dice, una de las promesas que agarramos para nosotros es: pedid y se os dará, llamar y se abrirá. Y a veces, si hablo con algún cristiano, dice: ¿y Dios qué te está dando ahora? La verdad que pido, pero no, nada. Y la verdad que llamo y nada. Estoy buscando trabajo y ninguna puerta se me abre. Entonces, a veces, lo que nos tenemos que responder y lo que yo mismo me preguntaba es por qué nos cuesta tanto orar. Y lo quería separar en 2 grupos nomás, como para que no se haga muy largo. Y en un grupo respondí porque la carne es débil. Y en el otro, porque hay resistencia. Entonces, ¿por qué la carne es débil? Yo les leo ahí, vamos a hacerlo más dinámico, Mateo 26, 40 y 41.
Dice, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la verdad la carne es débil. Entonces, hay algo que tenemos que reconciliarnos con nuestra condición de humano, que la carne es débil. Y cuando la Biblia dice la carne, se refiere acá a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene necesidades. Necesitamos comer, necesitamos dormir, y como seres humanos también necesitamos hacer otras actividades. Entonces, acá Jesucristo cuando dice velen, ayúdenme en oración, cuando volvió lo encontró durmiendo, porque en realidad el cuerpo necesitaba dormir para ello. Estaban cansados y a veces nos rinde el cansancio. Y estamos durmiendo y a veces tenemos hambre y comemos y bueno, tenemos nuestras necesidades como ser humano. Entonces, eso lo tenemos que aceptar como nuestra naturaleza. Por eso la carne es débil, ¿no? Pero aceptando eso, ¿no? Si yo sé que voy a tener sueño y estoy fatigado, no voy a dejar mi periodo de oración 5 minutos antes de acostarme. Porque sé que el sueño me va a vencer. Si necesito estar despejado para orar, no voy a levantarme temprano de madrugada si sé que no es lo mío y voy a estar mi mente va a estar en otro lugar para orar. Entonces tengo que reconocer mis debilidades como ser humano para que por lo menos cuando vaya en oración tenerlas presentes. Es difícil orar si no tenemos en cuenta muchas cosas de estas, ¿no? Pero otra cosa que pensaba, que también nosotros pedimos entretenimiento, más allá de las cosas, las necesidades básicas, nuestro cuerpo, nuestra mente también necesita algo de entretenimiento. Ahora con la pandemia muchos se estaban quejando que estar encerrados estaban aburridos, no sabían qué hacer. Hasta vimos con mi mujer uno que hizo una canción de que ya había hecho todas las cosas y estaba en cuarentena y ahora estaba aburrido, no sabía más qué hacer. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a tener una rutina, y nuestro cerebro está acostumbrado a procesar información y siempre estar en actividad, siempre estar haciendo cosas. Entonces, hoy tenemos una variedad de servicios, de productos a través de la televisión, a través de internet, que nos consumen nuestro tiempo. Muchos de esos están buenos y yo le doy para adelante. A mí me gusta, por ejemplo, que por ejemplo ahora pueda, que antes que no se ponía años atrás, consumir prédicas de personas que antes no lo podía hacer, escuchar música que antes tampoco lo podía hacer, libros, acceso a libros que antes no podía hacer, obviamente también series, películas, pero todo eso ahora en esta sociedad actual nos demanda de nuestro tiempo. ¿Es mejor acostarse viendo una película, una serie y dormirnos, o viendo la televisión o leyendo la Biblia? Antes capaz que no teníamos esa oportunidad para plantearnos eso, pero ahora está al alcance de la mano mucha información. Si entramos a Facebook, que nos gusta Facebook, y empezamos a ver los amigos que tenemos, a ver qué hizo, qué comparte, se nos van horas de nuestro tiempo haciendo eso. Entonces, la carne es débil en ese sentido. Tenemos muchas cosas para hacer en nuestra vida, vemos cosas que nos incentivan, tenemos muchas propuestas, muchas metas que me planteo, y a veces la oración la relego a un segundo plano. Y cuando voy a evaluar mi vida cristiana y lo que Dios está haciendo en mi vida, me tengo que preguntar si le estoy dando ese tiempo que la oración necesita. En este caso podemos tomar dos posturas, ¿no? Rendirnos a nuestro cuerpo, mintiéndonos a nosotros mismos, sacando de contexto la Biblia que dice, no, lo que pasa es que la carne es débil y nuestro cuerpo es débil y vivo en un cuerpo de pecado, pero el Espíritu Santo. Entonces yo lo que hago, mi espíritu está con Dios, pero bueno, la carne es débil, la carne es de pecado. Esa era una corriente filosófica mismo en los tiempos de Pablo. Lo cuerpo y lo material es pecado y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Doy rienda suelta al pecado o a la carne en realidad? Porque es lo que hay, porque yo soy así. Romanos 5:8, 5 y 9, dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció a las leyes de Dios y jamás lo hará.
Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Básicamente es una decisión. Puede que nos lleve tiempo y esfuerzo llegar a esa meta donde vamos a disciplinar nuestra conducta, donde la oración sea un hábito en nuestras vidas, donde cuando yo pase un tiempo sin hablar con nuestro Padre, sienta algo como diciendo, acá me está faltando algo. Hoy capaz que como cristiano, la situación es que capaz que lo natural es no orar. Lo natural es capaz que orar por la comida, bueno, Señor, me levanto y digo, te entrego este día, amén. Y capaz que esa es nuestra vida de oración. Y la Biblia nos dice que tenemos que profundizar un poco más en nuestra vida de oración, que Dios quiere una relación personal con nosotros. Salmo 40, 6, 8, el rey David, incluso mucho antes de la venida de Jesucristo, entendió esto, que el sacrificio que Dios pedía no era de animales, sino de nosotros mismos. Salmo 46, 8 dice, no te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me diste a escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrenda por el pecado. Entonces dije, aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad. Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Entendió el rey David al leer este salmo que lo que se tenía que ofrecer era a sí mismo. Y cuando digo eso es ofrecer mi tiempo, ofrecer mi voluntad, disciplinarme. Sé que capaz que es mejor estar sentado mirando tele que voy a decir, voy a orar. Y voy a orar y me dijo, hoy voy a orar y me paro acá y oro y miro el reloj y pasó un minuto y yo no tengo más que orar. ¿Y qué hago? Bueno, dijo para mañana. Y a veces esas cosas estamos batallando con nuestra debilidad, con nuestra carne, y lo que tenemos que hacer es tomar una decisión de disciplinarla. Y cuesta tiempo y cuesta esfuerzo. Y como dice el Salmo, era un sacrificio. Pero es presentarse un sacrificio vivo delante de Dios, porque eso es lo que Dios le agrada y eso es lo que Dios está buscando. Hablando enrasado a esto, ¿no? Entrelazado a esto, yo lo había separado en dos grupos. Esto de que la carne es débil y lo que tenemos que hacer es disciplinarnos, pero también hay una resistencia. Una resistencia que la separan en dos también, propia y espiritual. ¿Y por qué digo propia? Porque muchas veces nosotros mismos somos enemigos de lo que pensamos con respecto a la oración y hay muchas cosas que tenemos dudas con respecto a la oración y no nos entusiasma pasar tiempo en oración con Dios, no nos entusiasma sacar minutos del día de nuestra rutina, de todo lo que tenemos que hacer, que a veces el tiempo no nos da, y dice, lo voy a pasar en oración, bueno, está cortito y al pie y para adelante, si Dios ya sabe lo que tiene, ya sabe todo. Sabe, dice la Biblia, todas nuestras necesidades antes que abramos la boca. Entonces, resistencia propia. Una de las cosas, dice, me resulta difícil orar, puse porque no lo hago bien. Una de las cosas que podemos pensar, ¿no? Queremos a veces imitar a grandes varones de Dios, elocuentes, que tienen mucha verborragia, que uno los escucha y dice, qué bien que ora, ojalá que yo pudiera así. Y voy y empiezo a orar y nada que ver. Y entonces, la verdad, a mí no me sale. Y perdemos de vista que la oración en realidad es hablar con nuestro Padre, que no es buscar palabras rimbombantes. Dice Mateo 6:6, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Yo creo que en estos últimos tiempos hemos visto a gente que enseña sobre la oración y la oración tiene que ser linda para que los demás escuchen y que sea agradable. Y en realidad lo que tiene que ser la oración es un diálogo con nuestro Padre, un escuchar y un recibir con nuestro Padre. Acá yo puedo orar y obviamente voy a orar con el entendimiento, dice Pablo,
para que ustedes puedan decir amén a la acción de gracias y oramos todos juntos. Pero lejos está de que Dios esté buscando palabras que suenen lindo o cosas que nos hagan ver más espirituales, sino que Dios lo que quiere es sencillez de corazón, llegarnos a Él con fe y teniendo la esperanza de que Dios nos está escuchando y que nos va a responder a nuestra oración. Otra de las cosas que puse fue que me resulta difícil orar porque en lo más profundo de mí tengo dudas si en realidad da resultado. A veces nos podemos a pensar que Dios es tan grande, es el creador del universo, y algo tan grande, ¿cómo va a estar escuchando a mí en mi cuarto y que estoy orando en voz baja o con la mente? Entonces nos ponemos que Dios no nos está escuchando en ese momento. Dice el Salmo 145, 18, el Señor está cerca de todos los que le invocan. Sí, de todos los que le invocan de verdad. Otro pretexto que a veces pongo es me cuesta orar porque no soy lo suficientemente bueno para merecer respuesta. Romanos 3:10 dice, como dice la Escritura, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. El hecho de decir, bueno, la verdad que no soy tan santo para orar o no soy tan bueno, entonces como sé que estoy haciendo cosas malas o con mi conducta no es buena, no creo que Dios me esté respondiendo o no creo que Dios me responda porque yo ya sé que soy malo, entonces ya sé que no voy a recibir respuesta. Pero la palabra dice en Romanos 3:10 que no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. No oro o me resulta difícil porque veo a Dios como si estuviera distante. A veces si hay pecado recurrente en nuestra vida, no vamos a estar tan dispuestos a estar en la presencia de un Dios santo. Entonces, si mi conducta no me permite estar pensando que puedo acercarme al trono de la gracia de Dios, muchas veces lo voy a rechazar de entrada. Como sé que mi conducta no es agradable delante de Dios, el hecho de estar dispuesto a pasar tiempo en oración se va a complicar más y la voy a estar dejando de un lado. Me resulta difícil orar porque veo a Dios como si estuviera distante. Segunda de Crónicas 7:14 dice, pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Me resulta difícil orar porque no estoy seguro de que ore de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo pensaba en esto y lo que Dios quiere en realidad en su palabra, la oración es parte del plan de Dios. No importa, a veces dice, ¿cómo oro? Con una oración de intercesión, de plegaria, de arrepentimiento. Y en realidad esas cosas teológicas a Dios no le importa. Lo que le importa es que estés un tiempo orando con un corazón sincero, explicándole tus necesidades, explicándole tus metas, tus logros, siendo agradecido. Eso es lo que Dios quiere. Y también tenemos que entender que el propósito de Dios es delegar autoridad. Él quiere que todo el mundo sea salvo y nos puso a nosotros mismos para compartir su palabra, para estar enseñando y discipulando a otros y bautizándolos y enseñándoles que crezcan en el camino del Señor. Entonces eso lo vamos a recibir en oración. No lo recibimos porque aceptamos a Cristo. El crecimiento espiritual no lo recibimos simplemente porque creemos. Lo recibimos porque estamos en oración, porque tenemos una relación con Dios y estamos en comunión constante. Otro es, me resulta difícil orar porque tengo problemas con otras personas. Primera de Pedro, en el ámbito del matrimonio, Primera de Pedro 3:7 dice, de la misma manera ustedes maridos tienen que orar a sus esposas cuando viva con su esposa, trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe en sus oraciones. Y referente a la ofrenda,
Jesús nos dice en Mateo 5:23, por lo tanto, si presentan una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdan que alguien tiene algo en contra de ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Estas dos cosas que tal vez tratan del matrimonio, de la ofrenda, yo las traslado también a la oración. De que si tengo algún problema con mi hermano, muchas veces el Espíritu Santo nos dice, bueno, ve y arregla aquello que tiene, quédate bien delante de Dios y bueno, y entonces nuestra oración la vamos a sentir más eficaz. Esa es la resistencia propia. La resistencia espiritual también no tenemos que negar que cuando oramos puede haber resistencia espiritual, más allá de que nuestra carne es débil, más allá de todas las dudas que tengo con respecto a la oración y las cosas que no hago, existe un mundo espiritual que nos da resistencia. Efesios 6:12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Debemos nosotros ser perseverantes en oración, porque así oremos por un familiar, por un amigo, estamos intercediendo por alguien, tenemos que estar conscientes y sabiendo que nuestra lucha en oración no es como dice la Biblia, no es contra sangre, sino contra personas de carne y hueso, sino contra cosas espirituales. Y hay resistencia espiritual. La Biblia nombra una de ellas en Daniel 12:13. Dice, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu del príncipe de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu del príncipe de Persia. La Biblia nos enseña que a veces hay resistencia en nuestra oración, pero también nos enseña a ser perseverantes. A veces Dios nos quiere bendecir y a veces perdemos la bendición de aquello porque en realidad pasamos el tiempo de oración y dijo, mata, Dios no nos contesta y dejamos de orar por aquello. Lucas 18:1 dice, cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarle que siempre debían orar y que nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad, acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de ella para que reciba su justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor le dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a él día y noche? Seguirá aplazando su respuesta, les dijo, él pronto hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Para terminar, pensaba en esto, ¿no? Mi naturaleza, el hecho de que tenga una carne débil, necesita disciplina y eso simplemente necesita una toma de acción. Necesito tomar el control de mi vida y si quiero ser un hombre, una mujer de oración, necesito simplemente destinar ese tiempo de oración a Dios y decir y educar mi conducta, mi naturaleza, para que siempre, cuando todos los días yo tenga un tiempo de oración con Dios, o todas las semanas voy a estar ayunando, o todos los días voy a estar leyendo la palabra. Eso no se consigue simplemente poniéndolo como una meta, un proyecto. Se consigue con un proceso de a día tomar el control de nuestra vida y decir, bueno, hoy voy a orar y dejar todo lo que estoy haciendo y empezar a orar. A veces va a ser 1 minuto, va a ser 2 minutos, va a ser 3 minutos, pero lo que quiere el Señor es establecer una relación con nosotros. Termino con 1 Tesalonicenses 5:17, que es uno de los versículos más cortos de la Biblia, que dice, orad sin cesar. Y pensaba a qué se estaba refiriendo Pablo en que era orad sin cesar, porque obviamente nadie puede estar
orando todo tiempo. Entonces, creo que se refiere más a un estilo de vida que podamos tener. Que si bien yo necesito separar un tiempo a Dios, como dijo Jesucristo, en privado, cierra tu puerta y ahí ora al Padre, pero también en nuestra vida cristiana, si cultivamos nuestra oración con el Padre, va a llegar un momento que voy a estar orando todo tiempo. Voy a terminar el culto, me voy a ir y voy a estar hablando con Dios. Voy a estar yendo al trabajo, en el ómnibus o en el auto, y voy a estar hablándole de alguna petición. En todo tiempo se va a hacer una relación con Dios de que yo le hablo y Él me escucha. Y esta es otra de las cosas que estaba pensando, que mi oración es un monólogo o es un diálogo. A veces yo separo tiempo y a veces me pongo firme, vamos a decir, y me trazo una rutina para hacer de lectura bíblica, de oración, de ayuno, pero mis oraciones rara vez son de que Dios me contesta. A veces oro por la lista de necesidades, digo amén, está pronto, y me levanto y me voy. Entonces lo que Dios quiere, a través de su palabra, nos dice que quiere una relación con nosotros. Y una relación se construye así, hablando, pero también escuchando. Si ponen a dos personas en una habitación y uno dice un monólogo, yo no puedo decir que tuvieron un diálogo. Y obviamente nunca va a ser una relación si hay una persona sola la que habla. Si estamos en pareja con nuestra esposa, con nuestra novia, la relación se construyó hablando, pero también escuchando. Uno habla, otro escucha, ella habla, yo escucho, y así construimos una relación. Eso lo mismo es que quiere el Señor con nosotros. Que nosotros hablemos, pero que también escuchemos. Que en nuestro tiempo de oración, en ese tiempo que estamos separados para el Padre, que también tengamos tiempo para escuchar a Dios. A veces es difícil estar callado, pero la Biblia también nos dice, estad quieto y conocer que yo soy Jehová. Entonces, lo que quería compartir con ustedes es, primero que nada, que si no oramos, nos estamos perdiendo de aquello de lo que Dios no tiene preparado para nosotros. Somos cristianos y estamos en el redil de nuestro Dios, pero sin oración, todas las bendiciones que tiene la Biblia y las cosas que vemos y decimos, pero estos milagros que yo veo, esta obra del Espíritu Santo no la veo reflejada en mi vida. Y muchas veces me tengo que ir mucho más para atrás para decir, bueno, ¿en mi vida de oración cómo está? Porque a veces veo las obras del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, pero no los practico porque no estoy orando. Estoy orando en mi casa, estoy hablando en lenguas, en mi casa, en lo privado. Es muy común, y yo he visto y conozco a muchos hermanos que no tienen vida de oración, pero entran a la iglesia y se les destapan las lenguas. Entonces, eso la Biblia nos dice que en realidad la oración para hablar en lenguas nos fortalece en privado, nos edifica en privado. Y eso es lo que tenemos que cultivar nosotros, que el Espíritu Santo nos fortalezca en privado, para que cuando llegue el momento del servicio estemos firmes, llegue el momento de edificar a otro, estemos firmes y Dios nos puede usar. La oración que quisiera que hagamos todos es que, como dice el primer versículo que leímos en los discípulos, es Jesús, enséñanos a orar. A veces no tenemos que imitar a otros, a veces los consejos que nos dan otros, o leemos un libro, yo leí varios libros donde varones de Dios se levantaban de madrugada a orar. Y decían, no, porque Dios me escucha cuando me levanto de madrugada a orar. Y a veces eso en nuestra vida no aplica. O oro diciendo determinada frase o siguiendo determinada estructura. Eso a veces a Dios no le interesa. Lo que nos interesa es que nosotros nos lleguemos con un corazón con humildad, con un corazón con fe, sabiendo que Él va a contestar nuestras oraciones, porque dice el Salmo que Él está presto para escucharnos en todo momento, y también, que tal vez es la parte más difícil, escuchar a Dios, que Él está dispuesto a hacer un diálogo con nosotros y no solo un monólogo de nuestra parte. Amén. Vamos a orar en este tiempo. Bendito Dios, Padre del cielo, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu Espíritu Santo que está ministrando nuestro corazón
Te pedimos, Padre, que tu palabra esté en nuestros corazones, que tú estés enseñándonos, Señor, tomándonos de las manos, guiándonos, como dice tu palabra, a una vida de oración, Señor. Hacer aquello que tú quieres para nuestra vida. Que tu voluntad, Padre, se esté cumpliendo en nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos ministre, nos capacite y, Señor, Padre, nos fortalezca para tener ese tiempo de oración que tanto deseamos, Padre. En el nombre de Jesús, señores, que estamos orando, nos rendimos delante de ti porque conocemos, Padre, que lejos de ti nada podemos hacer. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro proveedor, que estás presente en todas las cosas, Señor, y que te necesitamos en todo tiempo. Te necesitamos en nuestra rutina diaria, Señor, para que tú cumplas, Señor, aquello que tú has puesto en nuestro corazón. Padre Santo, en el nombre de Jesús oramos, Señor, y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén.